Los diferentes protocolos de entrada de balanza y salidas de retransmisión se configuran con dos grupos de jumpers de la placa del conversor. Uno de los grupos posee los jumpers JPA, JPB y JPC, mientras que el otro posee los jumpers JPD y JPE. En cada grupo solo puede existir un jumper colocado. Para que el conversor pueda determinar el peso de la balanza, ésta debe transmitir el peso en forma intermitente, protocolo conocido como transmisión continua. Lo deberá hacer con una cadena de caracteres en la que puede identificarse siempre el mismo carácter de inicio de cadena y otro de finalización, o en su defecto que al menos la balanza transmita el carácter que identifica la finalización de la cadena. El conversor W232 también incluye la posibilidad de conectar balanzas que transmiten el peso cuando éstas reciben un carácter específico, protocolo conocido como transmisión a demanda y que puede ser configurado en el conversor. También se incluye la decodificación del protocolo de balanza marca Jaeni, que tiene un modo de funcionamiento diferente al resto de las balanzas del mercado argentino. Si la salida de comunicación RS232 de su balanza puede controlar una impedancia de carga de aproximadamente 700 ohm para excitar al optocoplador disponible como entrada de balanza en el conversor W232, para usar dicha entrada deberá armar un cable que conecte la salida de transmisión de su balanza, que en general se denomina con las letras TX o TXD, al pin 1 del DB9 del conversor, y la masa de su balanza, que en general se denomina con las letras GND, al pin 6 del DB9 del conversor. También será necesario colocar los jumpers de cada grupo en las posiciones JPA y JPD. Al utilizar la entrada optoacoplada, su balanza no tendrá vínculo eléctrico con el conversor W232, evitando de esta manera que cualquier ruido eléctrico o descarga afecte a ambos equipos a través del cable de comunicación. A efectos prácticos se puede pensar como si no existiera un cable de comunicación que los vincule. Para conectar su balanza a la entrada RS232 del conversor W232, en la mayoría de los casos necesitará armar un cable de comunicación con solo dos conductores, de manera que el pin de salida de transmisión de su balanza, que en general se denomina con las letras TX o TXD, se conecta al pin 2 del conector DB9 del conversor, y el pin de masa de su balanza, que en general se denomina con las letras GND, se conecta al pin 5 del conector DB9 del conversor. Si su balanza utiliza comunicación a demanda, esto significa que la balanza transmite el peso al recibir un carácter específico en su entrada de comunicación, se deberá armar un cable de 3 conductores. Al cable descrito previamente se deberá agregar un tercer conductor que vincule el pin 3 del conversor W232 con el pin de recepción RS232 de su balanza, que en general se denomina con las letras RX o RXD. Cuando se utiliza la transmisión a demanda, el pin 3 del conversor W232 ya no se podrá utilizar como retransmisión de peso. Para retransmisión de peso solo quedará disponible el pin 4 del conector DB9 del conversor, que retransmite exactamente la misma cadena de caracteres que transmite la balanza. Para habilitar la entrada RS232 del conversor W232, deberá colocar los jumpers de cada grupo en las posiciones JPV y JPD, que es la configuración de fábrica. Si su balanza tiene salida de transmisión RS485, puede conectarla a la entrada homónima del conversor W232. Este protocolo permite cubrir mayor distancia que los otros, brindando mayor inmunidad ante ruidos eléctricos y permitiendo conectar a más de un dispositivo receptor de peso en red simultáneamente. El cable de comunicación para conectar su balanza por protocolo RS485 debe vincular al pin 7 del conector DB9 del conversor
con el pin denominado comúnmente con la letra A de la salida RS485 de su balanza y el pin 8 del conector DB9 del conversor con el pin denominado comúnmente con la letra B de la salida RS485 de su balanza. Antes de realizar la conexión de la balanza, deberá configurar el conversor W232 para que los pines 7 y 8 del DB9 se comporten como entrada RS485, ya que podrían estar configurados como salida. Esta configuración se realiza desde la aplicación Encore cuando transmite el protocolo de su balanza al conversor W232 y está habilitada la recepción del canal RS485 como se muestra en la imagen. Para habilitar la entrada RS485 del conversor W232 deberá colocar los jumpers de cada grupo en las posiciones JPC y JPE. El conversor W232 puede retransmitir el peso recibido desde la balanza con el mismo formato de la cadena de datos que transmite la balanza o con el formato preestablecido de fábrica que denominamos TCP. Si la balanza no utiliza el protocolo de transmisión a demanda, quedarán los pines 3 y 4 del DB9 del conversor para retransmisión RS232 y los pines 7 y 8 para la retransmisión RS485, tal como se muestra en la tabla en pantalla. La tabla siguiente resume las diferentes combinaciones de jumpers que definen el tipo de entrada del conversor W232 a la que se conectará la balanza, la salida de retransmisión de peso, ya sea RS232 o RS485, y el formato de retransmisión, que podría ser el mismo que transmite la balanza o el denominado TCP con la información que detalla la tabla en pantalla. La información de signo, estabilidad sobre rango de peso, 0 y bruto o neto solo se informará si la balanza transmite dicha información y se ha configurado desde la aplicación Encore al definir el protocolo de balanza en el conversor W232.